Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo. Y en el tema de hoy, hermanos, voy a entrar al tema de la fe. Porque mediando todo lo que está pasando ahorita en el mundo, man, todas estas, rumores de guerras, muchas plagas, viene un tiempo, una angustia, man, al mundo, donde la fe de cada uno de nosotros va a ser puesta a prueba, y por eso, sabiendo esta verdad, man, ese es el comienzo de ganar la batalla, tener el entendimiento que tenemos, porque como está escrito en Isaías 33:6, y esto es algo que todos nuestros antepasados, man, todos los profetas de antigüez han aplicado, man. Ellos confiaron en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai por el regalo que se les dio por medio de fe. Right? Y eso es algo que agrada mucho a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man, que creamos. Eso fue parte de la razón por la cual Moisés no entró, man, porque el Señor quería que ellos honraran en frente de los ojos de la gente el poder que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, y en esa época pues Yahweh, que tenía, man, sobre la tierra y todo lo que había hecho. Hay mucha de esa gente que murió en la selva, man, murió porque les faltó fe. Y ellos miraron todo, man. Ellos vieron todos los diferentes milagros y aún así fallaron porque les faltó fe. Ok, so aquí en Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Yahweh será su tesoro. Y tú nomás puedes aplicar esto, nomás vas a considerar este entendimiento, sabiduría y algo que puede salvar tu fe, man. Si el Señor te ha dado el regalo, ok, vamos a agarrar eso rápidamente, el regalo de fe, y que no todo hombre posee. So aquí vamos al libro de Efesianos 2 y vamos al versículo, vamos a empezar aquí en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Amashiach, Yahushai, por cuya gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Amashiach, Yahushai, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yahushua HaMashiach, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. Y nuestro Señor te dio el don de creer, man, de entender lo que leímos, y en esa manera aplicarlo como algo que puede salvar tu alma, man. Porque hay una escritura en Tesalonicenses, dice que no todo hombre tiene la habilidad o ese don, como leímos aquí, de fe. So vamos a agarrar esta palabra don y fe. So esto es la palabra don. Y hermanos, obviamente ya saben esto, es uno para gente nueva. So dice un regalos ofrecidos en expresión de honor, de sacrificios y otros regalos ofrecidos a Dios, de dinero arrojado a la tesoría para los fines del templo y para el apoyo de los pobres, man. Y nosotros estábamos, porque la escritura dice que el Señor habita con el pobre, con el mancebo, los que no tienen mucho, man. Y esa es la riqueza, esos son los tesoros que fueron dados a nosotros para poder manejar de una forma sabia en estos últimos días, para que la muerte no tenga lugar en nosotros. Alright, so ahora vamos a la siguiente palabra. A ver. Faith, que es pistis, ok. La primera parte, eso dice, o visión
de la verdad de cualquier cosa, creencia en el Nuevo Testamento, de una convicción o creencia que respeta la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, man. Y no, eso es algo que el Señor nos dio, pues, para poder creer, man, para poder entender lo que leímos. Y no, por eso la Escritura dice que nos hizo de un conocimiento rápido, man. Y no, el electo nomás tiene que oír estas palabras y no tiene que zarandearlo en su espíritu y él va a creer, man. Y no, obviamente cada hombre en su cada posición, diferentes niveles de percibidad o persuadismo, como la Escritura dice, pero el electo no vas a tener que a quebrantarte o darle un entendimiento o una quebrantadura, súper así al mínimo elemento, tienes que explicarle todo. Nada, man, el sentimiento es el Señor se lo va a dar, el creer. Obviamente van a ser cosas que van a tener preguntas, cosas que tienen que ser explicadas, pero el fin de todo esto es que van a creer, man, van a tener ese don, ¿ok? Del cual estamos leyendo aquí. So dice, y las cosas divinas generalmente con la idea incluida de confianza y santo fervor, nacido de la fe y unido a ella. Y es lo que el Señor requería, man. El Señor requiere que uno crea. Por eso si vamos al libro de Josué 1 y 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra por herencia, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente, para que guardes y hagas conforme a toda mi ley que Moisés mi siervo te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. Esta escritura, este entendimiento, man, es de suma importancia para poder navegar en estos últimos días de una forma diferente a la forma que el mundo se está navegando, man. Okay, porque ellos van a la muerte, nosotros estamos viviendo en Yahweh Ba'Shem Yahushai, okay, pero como Joshua o Josué, algo que lo separó y la razón por que él pudo entrar a la tierra prometida, man, fue porque él creyó, man, él tuvo fe, él no se movió de una forma que no tenía fe. Él y Josué, Caleb y él fueron los únicos que pudieron entrar al reino, man, o a la tierra prometida, diré. Ok, so este es un buen ejemplo, man, y vamos a leer a la original, que era Hebreos 11, y dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Connie, como estaba leyendo, man, es lo que va a unir a los electos, la fe que tienen en Yahweh Ba'Shem Yahushai. Es lo que va a diferenciar a estos hombres al resto del mundo, man. Porque como mencioné en Isaías 33 y 6, todo eso, man, para aplicar todo eso, tú vas a ocupar un espíritu que tenga fe. Ok, el Señor te va a tener que dar la fe, man. Porque si no tienes fe en estos últimos días, cuando vengan estas diferentes plagas, cuando Esaú venga en efecto completo con enseñando sus cuernos, mucha gente va a arrodillar el pie porque no tiene fe, man. Las escrituras dicen que no todo hombre tiene la fe, porque es un regalo, man, que es dado a hombres que son aceptados en los ojos de Yahweh Ba'Shem Yahushai. Y si entras a lo pesado de las escrituras, estos hombres siempre han estado con Yahweh Ba'Shem Yahushai. Siempre han sido los aliados del Señor, man. Siempre han sido los que odian el mal, okay, los que aman a Yahweh Ba'Shem Yahushai. So no es coincidencia, man, que estos mismos hombres son los que se están levantando en estos últimos días. El Señor no va a dar esto a cualquier persona, man. So vamos al libro de Colosenses 2 y 11 rápidamente. So si entramos aquí, estos Colosenses 2 y... A ver. Ya, 2 y 11.
en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. Porque el Señor hizo eso con nuestros espíritus, man. Lo que no ha hecho con esta gente que no puede entender esta palabra. Los que no pueden ver que este es el diablo del cual la Biblia habla, man. Los que no pueden ver que lo que es la Coragma, lo que es la Tercera Guerra Mundial. Los que andan a gusto en este mundo, man. Ellos les faltó que el Señor, pues, los circuncisara en el espíritu, man. Okay, porque no es algo carnal ahorita, man. Obviamente esa fue una ley que teníamos, que fue dada a Abraham. Okay, y después Moisés hizo lo mismo, Joshua también hizo lo mismo, circuncidó a los hombres de nuestra nación. Y eso representaba un pacto con Yahweh Ba'Shem Yahushai. O el pacto moderno, man, es esto espiritual. Es un pacto espiritual que tenemos con nuestro poder. Y es lo que Isaú, man, odia tanto, porque él no puede quebrantar esa conexión que tenemos. Porque como sigo mencionando, la fe está mezclada ahí, man. Este espíritu de creer. Nadie nos dijo que esto era la cosa o que estamos 100% correcto. Nosotros lo creemos, man. Creemos que tenemos una palabra 100% verdadera, man. Que tenemos la habilidad con esta palabra de navegar en una forma separada al mundo, man. Una forma en que, pues, vamos a salir adelante, hermanos. En medio de todo este caos que viene al mundo. Eso dice, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de la carne en la circuncisión del Yahushai, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaréis con él para la fe de la operación de Yahweh Ba'Shem Yahushai, que le levantó de los muertos, man. Esta operación, vamos a entrar a esa palabra, porque es lo que el Señor está haciendo, man. Igual como pasó con Yahushai, que él se dio 100% a la labor de su padre. Él dijo, yo vengo a hacer el labor de mi padre, y él lo hizo, man. Y ¿qué ingrediente secreto tenía Yahushai? La fe. Él tenía fe completa en su padre, man. Aquí en Colossianos 2 y 12, vamos a agarrar esa palabra operación. ¿Dónde está? Es la palabra energía. Es similar a energía, porque es una energía justa, man. Porque también hay una energía ahorita que está tomando control del mundo, man, que es oscura, que es las tinieblas, y mucho de esta gente, man, está bajo esa sombra. Alright, pero nosotros estamos en el lado derecho de nuestro poder, man, en el lado bueno, y Dios mediante mantengamos ese espíritu, o el Señor mantenga el espíritu en nosotros, diré. Alright, eso dice un trabajo, una eficiencia. En el Nuevo Testamento se usa solo el poder sobrehumano, ya sea de Dios o del diablo. Ahí ves, es un poder superhumano, man. Algo que, como sigo mencionando, Isaú no puede combatir esto. Nadie puede combatir esta palabra, man. Porque es algo que el Señor está orquestando, es su operación. All right? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El Señor esa es una palabra, vivificó, nos levantó, man. Y todo esto pasó como estamos leyendo, la operación de la fe. Regresando a Hebreos 11. Dice aquí Hebreos 11 y 2. Porque por esta alcanzaron testimonio los ancianos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún
habla por ella. Ok, so vamos a brincar aquí en el versículo 6. Y básicamente, man, entra a diferentes testimonios de nuestros antepasados, hombres, fieles a Yahweh Ba'Shem Yahushai, hombres que tenían el don, y estaban trabajando en esa operación de la fe, y todo culminó pues con Yahushai, man. Él fue el autor y el cumplidor de nuestra fe, de lo que creímos y creemos, all right? So aquí en versículo 6 dice, Hebreos 11 y 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan, So tienes que creer, man, tienes que, es necesario, como dice, que el que a Dios se allega crea que le hay. Que hay fe, man, que todo esto que está pasando con cada uno de nosotros es algo que el Señor está manifestando de una forma espiritual. El crecimiento, man, el entendimiento que, cuando entramos a esta verdad éramos como bebés, y todavía somos bebés, pero con tiempo, man, como Yahweh ya dijo, las aguas vivientes, hey, si tú no estás creciendo en esta verdad, man, es porque te falta fe. No estás completamente dado a Yahweh Ba'Shem Yahushai. ¿Ok? Y eso es un lugar espantoso para estar, y ningún hombre quiere estar ahí, man, donde, no hay crecimiento, porque las diferentes cosas que pasamos, son para que crecemos, para que estemos más fuertes, man, para poder aguantar mejor estos últimos días, ¿ok? Que vienen al mundo, man. ¿Ok? No es coincidencia, man, que igual como estén pasando todas estas cosas, estas cosas deberían de incrementar tu fe, porque es un cumplimiento de todo lo que Yahweh Ba'Shem Yahushai había dicho. Okay, la escritura dice que Él confirma las palabras de sus profetas. Y como han visto, hermanos, hemos predicado ciertas cosas, empezando con los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino, y ahora están pasando todas esas cosas. Okay, eso no es una coincidencia, man, y si tienes fe y crees en Yahweh Ba'Shem Yahushai, lo vas a ver de esa manera. Okay, porque como, a ver, vamos a Romanos 10. Vamos a empezar aquí en el 16, Romanos 10 y 16. Mas no todos obedecen el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ok? Porque hay hombres, como hemos visto, gente 2/3, que ellos no tienen fe, man. Ellos no van a creer, ellos no van a entender, aunque todo esto esté pasando alrededor de ellos. El Señor les ha puesto como gafas, man, que no pueden ver o entender. Y este es el espíritu que van a tener hasta que ellos mueran. Por eso cuando, especialmente cuando estás joven en la verdad, vas ahí y le dices a todo el mundo, y por la mayor parte, man, nadie te va a creer. Hay ejemplos únicos, también donde hermanos, un primo, conmigo pasó con mi hermano, man, yo le dije a todo el mundo, y la última persona que le dije fue a mi carnal de sangre, pues, y fue el único que creyó, man, y Dios mediante, todavía está aquí el hermano, y Dios mediante aguantemos hasta el fin, So, aquí dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 17, luego la fe es por oír, y luego la fe es por el oír, y el oído por la palabra del Yahushua Mashiach. Mas digo, ¿no han oído? Cierto, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los extremos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han venido al conocimiento de Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente ignorante os provocaré a ira. E Isaías osa de decir, fui hallado de ellos, de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y el Señor
nos halló, man. No como nosotros lo andábamos buscando. Y ese es el ingrediente de fe que fue dado a cada uno de nosotros, un don. Cuando tú primeramente oíste esa palabra y creíste, man, ahí fuiste, ¿cómo se dice la palabra? Fuiste escogido, fuiste llamado en la esperanza de ser escogido, man. Porque ninguno de nosotros sabe si vamos a, si somos de ese número, pero, Dios mediante seamos, man. Dios mediante tengamos el alcance, para acabar esta batalla, porque el que acabe hasta el fin, o el que aguante todo hasta el fin, ese mismo va a ser salvo. Alright, so estamos en la posición correcta, man. Estamos donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer. So vamos a ver qué otra escritura tengo. Este es Filipianos 1:29. A ver. Filipianos 1:29. Porque a vosotros es concedido acerca de Yahushua, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y como sigo mencionando, man, el ingrediente secreto para que hermanos puedan aguantar todo lo que viene al mundo va a ser la fe. Porque fue dado a nosotros a creer y también para sufrir. Vienen cosas en el mundo, man, que va a probar a cada uno de nosotros. La guillotina. Uno de nosotros van a ser tirados a prisiones, otros van a ser matados, pero como siempre mencionamos, también va a haber una gran salvación, hermanos, donde hermanos van a ser cuidados, donde van a ser protegidos, y la razón por la cual el Señor va a ofrecer todo eso es porque esos hermanos van a creer, vamos a creer, man, diré. Y Dios mediante, como sigo mencionando, man, el Señor mantenga este espíritu en cada uno de nosotros. Alright, porque no tener el espíritu, no tener fe, man, es algo bien espantoso. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. So es algo muy, muy precioso lo que tenemos, porque obviamente, el mundo no lo tiene, nosotros lo tenemos. Y este es Juan 10:1-12, dice, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh Ba'Shem Yahushua. So, el ingrediente secreto siempre va a ser esa fe. En Hebreos 11, cuando leen ese capítulo, man, te da todos los diferentes ejemplos de ejemplos, de hombres que mantuvieron la fe y el Señor los liberó de cualquier cosa que ellos estaban pasando. Y es lo que va a pasar otra vez, hermanos. Milagros, todas estas cosas, poder espiritual, comer cuando el mundo esté hambriento. Eso es lo que viene para nosotros. Dios mediante mantengamos la fe hasta el fin. Alright, so Dios mediante estoy así edificante, hermanos. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima, digo Shalom.